Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, en un giro extraño de los acontecimientos, quiero compartir con vosotros una pequeña revisión que hemos dado, pues la que probablemente sea la noticia del mes o de la década, o no sé, en este momento en el mundo tech en general, ¿no? Que es la publicación del folleto, del prospectus, para la inminente salida a bolsa de SpaceX, perdón, la compañía de Elon Musk, que está absolutamente presente en todo el documento y, bueno, de hecho, de manera bueno, más que evidente y que es, como os decía, pues la noticia, ¿no?, que más se está comentando en estos momentos en el mercado, ¿no? Es, sin duda, ¿no?, o se pretende que sea la mayor oferta pública de adquisición de acciones de la historia. Y como decía, el folleto se ha publicado esta semana, ¿no? Se prevé para la compañía una valoración en torno a los 1,75 trillones de dólares, teradólares, como los vamos a llamar aquí, ¿no? Y se esperan obtener 75.000 millones de financiación para la compañía, 70 gigadólares, ¿no? Es mucho mayor que la OPA de Aramco, el operador público de petróleo de Arabia Saudí, que estuvo alrededor de los 29 gigadólares, ¿no? Es también simbólico en eso. Estamos claramente cambiando cohetes por petróleo, ¿no?, en nuestra obsesión de crecimiento, ¿no?, y en nuestra transformación económica, ¿no? Cuando uno lee este documento, pues no puede dejar atrás una sensación de perplejidad. Bueno, aparte que el documento es un documento formal, es complejo, es de estructura dudosa, pero cuando uno lo mira, uno pensaría que está ante una mezcla entre lo que podrían haber sido las capitulaciones de Santa Fe, ya sabéis, ahí cerca de Granada en 1492, o el Royal Charter, ¿no?, de la Compañía de las Indias Orientales, ¿no?, algunos pocos cientos de años después, ¿no? O incluso algo mucho más prosaico y más cercano a nosotros, pero también profundamente extraño, ¿no?, como un acuerdo financiero, ¿no?, para financiar precisamente, ¿no?, una expedición de caza de ballenas, ¿no? O lo que es fundamentalmente también un informe contable, ¿no? Y uno cuando lo lee, cuando lo mira, cuando ve las fotografías, ¿no?, uno tiene casi la certeza, ¿no?, que este documento acabará dando lugar, probablemente muchos años después, ¿no?, a un viaje como el de Ripley a bordo del Nostromo, ¿no?, con todo eso lo que pueda significar, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso hoy porque nosotros no tenemos una opinión interesante, ni siquiera un criterio profundo, ¿no?, sobre todo esto que os estoy contando, ¿no? Porque el documento habla fundamentalmente de inteligencia artificial y un poco de cohetes, ¿no? Nosotros vamos a hablar exclusivamente de una parte esencial, pero pequeña, que es la parte telco, el negocio telco de SpaceX, que es Starlink, o conectividad, connectivity, como lo llaman ellos durante todo el documento, ¿no? Y de hecho, podéis ver cifras, ¿no?, algunas cifras interesantes acerca de qué significa connectivity, ¿no?, y cuál es el peso y la presencia actual de Starlink, ¿no? Lo primero que llama la atención cuando uno mira el documento completo es el cálculo de TAM que hacen. El TAM es el Total Addressable Market y es de alguna forma una práctica estándar en consultoría de negocios de estimar, ¿no?, pues los posibles ingresos de una compañía o el valor de un negocio. Se trata de identificar cuál es el tamaño completo, ¿no?, del mercado al que me puedo dirigir. Y a partir de ahí solo tendré que determinar qué cuota de mercado tengo, ¿no?, en ese mercado, pues para poder obtener mis ingresos. Se trata simplemente de hacer dos suposiciones en lugar de una, esperando que las dos sean razonablemente mejor que la
que la general. Bueno, el TAM, el Total Addressable Market, se identifica, que SpaceX identifica como su negocio accesible es 28,5 trillones, 25,8 teradólares, ¿no? Es una cantidad enorme, descomunal, inconcebible, ¿no? Es de hecho el mayor TAM de la historia y estamos hablando prácticamente de todo el Producto Interior Bruto del mundo, ¿no? Y la inmensa mayoría de ese TAM, de ese Total Addressable Market, viene de inteligencia artificial, de una enorme barra más o menos indeterminada dentro de los servicios de inteligencia artificial, denominada esa barra, como decía, Enterprise Application, ¿no? Es todo tan grande que necesariamente tiene que ser vago, ¿no? Pero eso sí, el folleto advierte, ¿no?, que en ese TAM no están incluidos ni Rusia ni China, ¿vale? Bueno, entonces, en fin, pues tomemos esto como lo que vale, ¿no? Pero miremos, como os decía, conectividad, donde conectividad, siendo ya enorme, ¿no?, pues es una parte mínima, ¿no?, donde podemos tratar de enganchar o cogernos algunos hard facts, algunos hechos, algunos datos, ¿no?, que podríamos mirar, ¿no? Bueno, pues conectividad, el TAM de conectividad es 1,6 teradólares. Recordad que el TAM total eran 28,5, es decir, es una parte mínima, muy pequeña, del TAM total del que se está hablando, ¿no? Y eso además se divide en dos partes, tenemos ese detalle: 870 gigadólares, o sea, 870.000 millones de dólares, 870.000 millones de dólares son servicios de banda ancha, lo que es el servicio actual de Starlink, banda ancha fija o itinerante, y 740 millones son en lo que ellos llaman servicio móvil, ¿no?, que es el servicio direct to device del que hemos venido hablando aquí, pues de manera repetida. Por supuesto, en todo este documento, y es lógico que sea así, no vamos a encontrar ni planes, ni plazos, ni porcentajes, ¿vale? Pero, bueno, lo que sí encontramos aquí es una medida de la ambición, ¿no?, de la plataforma. Y siendo muy pequeño lo de la conectividad dentro de esta foto global del TAM, nos tenemos que hacer esa pregunta: ¿1,6 teradólares es mucho o poco dinero? Porque no es fácil responder directamente. Bueno, vamos a ver. En realidad es muchísimo, es muchísimo. La ITU estima que los ingresos por servicio de telecomunicaciones en todo el mundo son 1,79 teradólares, 1,79 trillones de dólares. Son datos del año 22, hay datos de la ITU hasta el año 24, pero la mayoría de los países, incluido esencialmente Estados Unidos, nos reportan desde el 22. Entonces, bueno, tomemos esa cifra, 1,79, 1,8 teradólares, ¿no?, como el mercado total de servicios de telecomunicaciones del mundo, ¿no? Así que lo que se propone Starlink es ni más ni menos que acceder a todo el mercado global de servicios de telecomunicaciones del mundo entero. Y no sé si incluyen China o Rusia, pero entenderéis que no cambia sustancialmente la situación, ¿no? Si leéis el prospecto, el folleto, bueno, pues hay una serie de cálculos back envelope, de servilleta, como diríamos en español, ¿no?, que a partir de una serie de estimaciones de ARPU, más o menos sofisticadas y más o menos divididas por mercado, y una estimación de hogares que hay en el mundo y de personas con terminales, y bueno, construye, a partir de unos datos de ARPU, construye ese TAM. Y finalmente, como os digo, el bottom-up y el top-down vienen a coincidir en torno a ese 1,6, 1,8 teradólares, ¿no?, que, insisto, es todo el ingreso que se genera de telecomunicaciones en el mundo, ¿no? Estamos entonces mirando, ¿no?, cómo se van a construir esos servicios. El folleto también incluye, sin cuantificar en este caso, menciones, ¿no?, a una serie de servicios que son, si queréis, servicios clásicos de esta industria, lo que ha venido a ser la industria tradicional por satélite,
de conectividad más o menos diferenciada, ¿no? En barcos, en aviones, tal vez sí o no en trenes, no es muy claro el folleto al respecto, o en entornos de conectividad más o menos itinerante o móvil de transporte terrestre, o también aplicaciones asociadas para las empresas con backup o conectividad de nodos remotos, y también, por supuesto, otro negocio clásico de la industria por satélite, que es la conectividad de emergencia, conectividad militar, resiliencia, esa clase de cosas. Son mercados que también se incluyen, pero que no se detallan porque la apuesta de Starlink es claramente todo el mercado, que es fundamentalmente, y para esta escala, pues un mercado residencial, ¿no? De personas o familias que pagan mes a mes pues un ingreso por un coste, ¿no? Por usar sus servicios, ¿no? Entonces, fijaos que el cambio de escala es sustancial también. O sea, tanto es así que la industria del satélite, que es una industria pequeña si se compara con la industria telco, pues prácticamente desaparece devorada, ¿no? Digamos que en este intento, en esta intención, ¿no? De atrapar toda la industria telco del mundo. Como os decía, el folleto también es claro, el objetivo, y ahora volvemos sobre eso, son las personas que usan servicios de comunicaciones. Y todo lo demás también, claro, todo lo demás, todo lo demás. ¿De acuerdo? Dicho esto, sabemos entonces que es muchísimo y, como os decía, es vertical. De hecho, se repite varias veces a lo largo del folleto que una de sus ventajas estratégicas es estar verticalmente integrados. Y esa integración vertical es completa en este momento, y ahora lo veremos, va a seguir así o debería profundizarse, ¿no? Esa integración incluye desde la fabricación de los cohetes hasta lo de los satélites, pero también la de los terminales que reciben, que mantienen esos enlaces en la Tierra con los satélites. Y, y por supuesto, la comercialización del propio servicio, ¿no? Esta es una aproximación esencialmente radical, radicalmente distinta a la que nos ha traído hasta aquí, ¿no? En la industria de las telecomunicaciones, que básicamente es una industria que ha crecido alrededor de la noción de ecosistema, alrededor de la noción de competencia, que aquí tampoco aparece en la práctica, aunque efectivamente hay un capítulo donde se describe la competencia y se incluye, evidentemente, a todos los telcos del mundo. Luego también, fundamentalmente, acerca de estándares abiertos y, como os decía, especialización y ecosistema, ¿no? La cuestión es cómo vamos a cambiar ese paradigma y hasta dónde nos va a llevar esa digamos que esta nueva verticalización, que, como os decía, encaja muy bien en la misión de la compañía, pero es muy distinto de lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? La cuestión clave, la cuestión que hay realmente debajo de todo esto, es que la compañía nace con el objetivo, ¿no? de crear oportunidades en el orden del trillón, del teradólar, ¿no? Es decir, y la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es una compañía de este estilo, verticalmente integrada, con una tecnología como de la que estamos hablando, capaz de cambiar la industria de telecomunicaciones y crear un nuevo paradigma que añada un trillón más a una industria que está más o menos en ese tamaño, en el tamaño del trillón, de los 2 trillones? Bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? Y de responderla, pues depende, ¿no? La estrategia que debemos adoptar, ¿no? Ante esta situación, ¿no? Ante este tamaño. Starlink, dentro de SpaceX, es la única parte del negocio que es directamente rentable en este momento, y bueno, y si se tienen en cuenta, digamos, que todos los aspectos contables, ¿no? Que supone decajar un negocio, ¿no? De un consorcio que está verticalmente integrado, ¿no? Y cuáles son las relaciones exactas, ¿no? Y cómo se
de alguna forma se contabilizan las relaciones entre el negocio de espacio y el negocio de comunicaciones, de conectividad y el futuro negocio de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues ese negocio, el negocio de Starlink, es un negocio rentable, ¿no? De hecho, es el único que es rentable, ¿no? Y los datos son razonablemente buenos, ¿no? Para un negocio de este estilo, insisto, con todas las salvedades, ¿no? Se dan para el año 25 y es un negocio que viene creciendo muy fuerte. Estamos hablando de 11.387 millones de dólares, 11 gigas, 11 gigas de ingresos que está muy bien, ¿no? Haciendo una comparación que es injusta, ¿no? Pero yo creo que es relevante y que nos permite, pues, cuantificar, ¿no?, el tamaño. Bueno, pues Telefónica de España en el mismo periodo, en 2025, tuvo unos ingresos totales de 15.000 millones de euros, 15 gigas. Es decir, en ingresos Telefónica de España es todavía mayor que Starlink, pero la diferencia no es, entre comillas, mucha, ¿no? Estamos hablando de 4.000 millones, de 4.000 millones de dólares en este caso, ¿no? La clave aquí es que este negocio generó unos 7 gigas, unos 7 gigas dólares, unos 7.000 millones de dólares de EBITDA, y un resultado, ¿no? En torno a los 4 billones, ¿no? Que si lo expresamos en flujo de caja, y ahora hablaremos, pues genera como unos 2.100 gigas, unos 2 gigas, unos 2.100 millones, ¿no?, de flujo de caja, ¿no? El margen sobre EBITDA es de un 62,95, que es muy, muy marcado, ¿no? Si lo comparamos con Telefónica, como os decía, el EBITDA de Telefónica de España fue como de 4,6 gigas, 4,7, frente a los 7 de Starlink, y la generación de caja fue muy, muy, muy similar, ¿no? Con los dos aproximadamente, los 2,9, casi 3 gigadólares, ¿no? Es decir, como veis, es un negocio pequeño todavía, a escala planetaria, comparable al de Telefónica de España. El de Telefónica de España es ligeramente mayor, rentable, porque el margen de EBITDA pues está bien, aunque no es tampoco un margen de EBITDA propio de infraestructura, y que a pesar de las cantidades de CAPEX, y ahora hablaremos sobre ello, es un negocio que está generando una cantidad apreciable de caja, la cantidad de caja similar, ¿no?, al negocio de Telefónica de España, ¿no? La realidad, la cuestión en realidad es hasta dónde puede escalar esto, ¿no? Hasta dónde va a ser Starlink capaz de subir esos ingresos, que en este momento, siendo muy grandes, pues a escala planetaria, pues son unos más, ¿no? Hasta dónde va a escalar estos ingresos y qué va a necesitar invertir, ¿no?, pues para conseguirlo, ¿no? Por supuesto, el folleto no habla del futuro, no habla del futuro, o sí, pero no con datos, ¿no? Y entonces lo que podemos hacer es comparar el CAPEX, o por lo menos mirar el CAPEX que se declara. El CAPEX de Starlink fue alrededor de 4 gigadólares, 4.000 millones, 4 billones de dólares, y, insisto, siguiendo con la referencia injusta, pero que nos permite hacernos una idea, ¿no? El de Telefónica de España fue 1.766 millones de euros, 1,7 gigas, ¿no? Es decir, en este momento Starlink está invirtiendo en satélites más que el doble de lo que está invirtiendo Telefónica en España en continuar con el despliegue del 5G en 3.500 y en seguir pasando, no muchos, pero 1 millón de hogares al año o algo así, que es lo que falta, más el crecimiento vegetativo de fibra. Y por supuesto, haciéndose cargo, ¿no?, del CAPEX, si queréis, de mantenimiento, ¿no?, pues que tiene varias centenares, ¿no?, de centrales urbanas, 31 millones de hogares pasados en fibra y pues unos 20.000 sites, ¿no?, radiando frecuencias, ¿no?, para nuestro servicio, no servicio móvil, ¿no?
A este CAPEX de 4.000, que como veis es marcadamente grande, pero no de otra galaxia, ¿vale? Hay que mirarlo pensando en que, además, la vida media de los satélites, que es la parte fundamental, ¿no?, de este CAPEX, como el propio folleto reconoce, la vida media de los satélites se establece en 5 años, que es un periodo extraordinariamente corto si hablamos de infraestructura, o incluso menor, porque en algún punto reconocen que están de alguna forma haciendo bajar a los satélites antes, bueno, pues para poder renovarlos y porque les parece mejor, ¿no? Eso quiere decir que en la práctica estos 4.000 millones solo pueden subir o mantenerse, ¿no? Este es un negocio de infraestructura que requiere un CAPEX de manera casi permanente durante un periodo larguísimo, larguísimo de tiempo. Pero esto no es ninguna novedad para la industria telco, ¿no?, que se viene manteniendo así pues prácticamente, ¿no?, desde comienzos de siglo e incluso un poco antes, ¿no? Continuos ciclos de inversión, ¿no?, que se van alargando en el tiempo, que se ejemplariza muy bien con las olas de G, pero que podríamos haber nombrado de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, insisto, pensemos, 4.000 millones que pueden subir mucho. ¿Es mucho o poco CAPEX? Bueno, es mucho porque duplica al de Telefónica en España, pero es una cantidad a la que la industria de las telecomunicaciones de nivel mundial pues está más o menos habituada. El otro día hablábamos de un estudio que ha publicado la GSMA en la que se calcula que es necesario invertir 475 giga, en este caso euros, giga euros en los próximos 10 años, ¿no?, para conseguir que Europa tenga las mejores redes móviles del mundo y se estimaba, ¿no?, que los telcos estaban comprometidos a invertir en ese mismo periodo aproximadamente 270 giga euros, ¿no? Como veis, es 100 veces, 400 es 100 veces la cantidad, ¿no?, la que estamos hablando. Solo en Europa, ¿vale? Entonces, es mucho, pero no es de otro planeta, ni siquiera es de otro continente, ¿no?, esta cantidad, ¿no? Entonces, quedémonos también con esa idea que para mí es importante, ¿no? Y este CAPEX, esta inversión continua, ¿no?, ¿qué nos ha permitido? ¿Qué ha permitido a Starlink desarrollar y comprar? Bueno, Starlink tiene 9.600 satélites aproximadamente girando sobre nuestras cabezas. Ahora mismo es una cantidad inimaginable. Es el 75% de todos los satélites que hay en el mundo, según indica el propio folleto. Pero de esos 9.600 satélites, la inmensa mayoría están orientados al servicio fijo. En este momento solo 650, solo entre comillas, 650 soportan el servicio móvil, ¿no? Tengamos también eso en cuenta, ¿no? Una parte de los ingresos de ese TAM, la parte, aproximadamente la mitad, un poco menos, depende de un servicio que solo está en fase preliminar en este momento y que tiene prácticamente todo por demostrar, ¿no? Hay como 10,3 millones de clientes pagando una factura por banda ancha fija o itinerante por ese tipo de servicios. Y hay también una serie de acuerdos que no se detallan especialmente, ¿no?, pues con grandes compañías, como decíamos antes, navieras para los barcos, algunas compañías aéreas, ¿no?, pues para dar servicios también de Internet y un negocio directo a empresas que también es relevante, ¿no? Con respecto al servicio móvil, que está en operación en algunos países, con acuerdos con operadores móviles y con, digamos, que unas funcionalidades muy limitadas, orientadas exclusivamente a WhatsApp con mensajes, por simplificar. Bueno, pues hay 7,4 millones de dispositivos que se han registrado en algún momento en la red de Starlink. Bueno, es una estimación, ¿no?, de dónde estamos. 7,4 es mucho o poco. Bueno, hay más de 6.000 millones de móviles en el mundo, ¿no? Bueno, está, como os decía, empezando, ¿no?
Y para que os hagáis una idea de cómo puede acelerar esto, el nuevo, porque ya tiene algunos años, el lanzador Starship, que es otro producto estrella, en este caso, del negocio aeroespacial, del negocio de espacio, como lo llaman, es capaz de lanzar 60 satélites V3 cada vez. 60 satélites cada vez. Bueno, es como veis, todo de una escala absolutamente inconcebible. Pero recordadlo, a nivel de CAPEX, es un CAPEX de este mundo, ¿no? Incluso, como os decía, de este continente, ¿no? ¿Dónde? Bueno, pues hay también una serie de mapas en el folleto que son interesantes de ver y nos hablan de la cobertura del servicio actual de banda ancha fija, que esencialmente sigue a la población, básicamente si miramos el mapa, a pesar de ser este un servicio que está pensado para zonas rurales y con poca cobertura, y bueno, que efectivamente pues tiene grandes calvas, ¿no? En toda Asia, en Rusia, China, la India y los países del sudeste asiático. La foto del móvil es mucho más preliminar, habla de países donde se han lanzado, ¿no? Que son básicamente Estados Unidos y UK, y luego, digamos que buena parte de la costa pacífica de América del Sur, que son Perú y Chile, esencialmente, ¿no? Y hay lanzamientos previstos en diferentes países europeos, están casi todos los de Euro 4, menos Francia, por algún motivo, y en algunos países de África o algunas repúblicas soviéticas, ¿no? En Asia. Ya veremos cómo todo esto fructifica, ¿no? También hay algunos detalles sobre la tecnología. Insisto, la tecnología es asombrosa, ¿no? Las capacidades que tienen los satélites más allá del lanzamiento. Me estoy refiriendo a la propia red de comunicaciones, ¿no? Que es capaz de mantener un satélite en órbita baja. Digamos que la tecnología solo puede considerarse como mágica, ¿no? Pero mágica es todavía, ¿no? Pues la red móvil de banda ancha de la que disfrutamos o incluso la red de fibra óptica, ¿no? Que también hace algunos años nos parecía, no tantos, nos parecía directamente magia, ¿no? Sobre la propia tecnología, como os decía, no hay previsiones. Se menciona el 5G, pero no se dan fechas. Se habla que los satélites actuales tienen soporte para LTE, pero no hay datos de caudal. Y, por supuesto, tampoco tenemos una estimación ni una planificación de cuándo los satélites V2 y V3, que soportarán en principio 5G, ¿no? Pues se irán poniendo en el aire y cómo irán aumentando la cobertura y sobre todo la capacidad de este tipo de sistemas. Por cierto, este concepto de capacidad prácticamente no se encuentra en el folleto, ¿no? También indica con qué intención pues se ha redactado. No hay información tampoco sobre estaciones terrenas, ni la capacidad de las mismas, ni su número, ni su distribución, ¿no? Lo que sí se explica sorprendentemente bien es digamos, donde están las fábricas donde se produce todo esto, insisto, es verticalmente integrado y todas están en Estados Unidos, lógicamente, y las más importantes están en Texas, ¿no? Donde, caramba, qué casualidad, está también ubicado AST, ¿no? Que es, digamos, que la alternativa naciente, ¿no? A este tipo de servicios, ¿no? Por la que parecen apostar, ya veremos, pues la mayoría de los telcos terrestres, ¿no? Vamos a llamarlo así. En un negocio como este, en un folleto, ¿no? De una ambición tan desmedida, ¿no? Si me permitís, es necesario hablar de riesgos, ¿no? Y la lista es larguísima. De hecho, es lógico que así sea y habría que leérsela. Desde nuestro punto de vista, hay dos riesgos clave de los muchos que señalan. Uno es la dependencia de la compañía de contratos con el gobierno de los Estados Unidos, que debe ser altísima, y su preocupación acerca de que un cambio de gobierno pudiera alterar ese balance o reescribir los contratos o cambiar algo.
porque es un riesgo que se menciona varias veces, como todos los demás, ¿no? Pero el que se detienen bastante y para el que no parece que haya medidas paliativas. Y la otra gran amenaza es el acceso al espectro, como ocurre siempre en las telecomunicaciones móviles, ¿no? Eh, de hecho, bueno, y para evitar ese, digamos que para tratar de tapar ese agujero, han comprado a EcoStar, una compañía que tenía esos activos, digamos que una serie de bandas en la banda de 2000 megahercios, la banda AWS4, según dice el propio folleto, ¿no? Aproximadamente unos 50 megahercios, si no estoy mal, ¿no? Y han pagado 19, casi 20 gigadólares, ¿no? Por esas frecuencias, ¿no? La banda de 2000 es una banda muy cercana a las bandas terrestres en las que ya se está desplegando 5G. De hecho, es la banda N1, la de 2100, donde tenemos un buen despliegue ya, por ejemplo, en España, sobre todo por parte de Telefónica. Eh, pero no son las mismas, ¿no? Y estas son bandas que están estandarizadas, ¿no? Para lo que sería Non-Terrestrial Networks, y el propio folleto reconoce que todavía no hay terminales que sean capaces de utilizar esas bandas. Así que cualquier lanzamiento que se haga en la actualidad pasa por un acuerdo en la actualidad y en los próximos años incluso, ¿no? Pasa por un acuerdo de reuso de frecuencias con operadores terrestres, que además hay que negociar país a país y prácticamente casi región a región, ¿no? Es claramente, claramente el punto más débil de toda la estrategia de Starlink, ¿no? Digamos que digamos, el acceso al espectro es, como siempre, ¿no? Pues digamos que el mayor quebradero de cabeza para alguien que quiera desplegar una red móvil, como estamos viendo, sea terrestre, sea no terrestre, en fin, venga del cielo o esté clavada en la tierra, ¿no? Y esa es una palanca que tienen gobiernos, reguladores y operadores terrestres, ¿no? A la hora de manejar su convivencia con una compañía, pues, digamos que tan ambiciosa como Starlink, ¿no? Hay datos también acerca del servicio, del precio del servicio, el ARPU, ¿no? Que es especialmente importante, porque como os digo, se usa como un estimador para el TAM, para todo el mercado al que pueden llegar, ¿no? Y de alguna forma asumen que el ARPU actual solo puede bajar conforme se vaya generalizando el servicio, y que además el ARPU va a ser muy variable en función de los territorios en los que el servicio se preste. Ambas cosas se llevan bastante regular con la creación de una infraestructura global que no distingue de costes, ¿no? Pero también chocan pues, con una realidad con la que están muy habituados también, como os decía, los telcos, ¿no? El ARPU actual, en el último Q, o sea, en el primer Q, el último Q del que hay datos disponibles, el primer Q del 26 es de $66 mes por conexión fija, ¿no? Y ha caído, pues en los últimos 3 años, 4 años, desde 99, ¿no? Como veis, está en un proceso acelerado, ¿no? De buscar un valor que sea más o menos estable, ¿no? Eh, eh, estas ideas, ¿no? La de el ARPU decreciente y la variación regional, pues son ideas con las que los telcos pues están bastante familiarizados también, ¿no? Para que os hagáis una idea y siguiendo con comparaciones injustas, ¿no? En ese mismo periodo, en el primer Q del 26, el ARPU convergente de Telefónica, y eso incluye un fijo, varios móviles y televisión, fue de 91,5 € al mes. Eso sí que es un servicio premium, como estáis viendo, ¿no? Y el de Digi, en el mismo periodo, exclusivamente fijo. En ambos casos son datos reportados directamente por las compañías,
de 12,8 € al mes, ¿no? El ARPU que calcula, Starlink como promedio en este momento para todo el mundo por una conexión fija es de $31 al mes. Bueno, como veis, probablemente sea algo que haya que aterrizar también y que va a modular de manera muy clara, ¿no?, la posible estrategia y el posible aterrizaje, ¿no?, del negocio, ¿no?, en el futuro. Poco más se puede decir, o por lo menos poco más puedo decir yo, ¿no?, sobre, digamos que el, el folleto, ¿no?, y esta desmesurada ambición, ¿no?, que nos ponen delante de los ojos, ¿no? Si lees, hay cosas que son extrañamente contradictorias, ¿no? Y eso sin siquiera intentar valorar el negocio de inteligencia artificial en el que no podemos entrar, ¿no? Hablan de un algoritmo, así lo llaman, ¿no?, que es en realidad una descripción de un ciclo de innovación y mejora continua y simplificación, pero que tiene en realidad hasta las fotos, ¿no? Y en el PPT que utilizo, pues os pongo algunas, ¿no? Tiene un aire como muy steampunk, ¿no? Es como todo de vapor y con engranajes, ¿no? Nos recuerda más a Julio Verne o a H.G. Wells, ¿no?, que incluso que a Clark, ¿no? O por qué no decir Deleuze, ¿no? ¿Sabes? Hablando de mundos imaginados y de ciencia ficción que están muy cerca de lo que nos están contando, porque no lo he dicho, pero el objetivo de la compañía, la misión, es llevar a la humanidad al espacio, ¿no? Lo dicen con otras palabras, pero es una ambición de ese calibre, un objetivo, como os decía, que puede acabar de muchas maneras, como un Odisea del espacio o, bueno, pues como con el viaje del Nostromo, ¿no? Como mencionaba antes, ¿no? Sin embargo, contra esa visión súper ambiciosa, ¿no?, pues nos encontramos que habla de un negocio de conectividad con un TAM enorme, un TAM mundial, pero menciona a la vez pues que el 40% de la población es rural, hay zonas sin cobertura, ese es nuestro mercado. Hombre, tal vez podríamos llegar también a zonas más urbanas, ¿por qué no? Bueno, suena como mínimo sorprendente, ¿no? Como os digo, suena como con engranajes, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Con respecto al servicio móvil, que es esencial, supone prácticamente la mitad, para mi sorpresa, yo pensaba que iba a suponer más, pero supone algo menos de la mitad, ¿no?, de su ambición en telecomunicaciones. El único go-to-market y además la única manera en la práctica que tienen para prestar el servicio, por el aspecto que hemos comentado del espectro, son las alianzas con operadores tradicionales, que además serán los responsables de fortalecer, de alguna forma obligar a los fabricantes de terminales para que incluyan soporte para las bandas NTN, que son esenciales para que puedan usar el espectro que ya tienen. Digamos, es un círculo muy extraño, ¿no? Pero bueno, ellos ya tienen partners, ya tienen socios entre los operadores móviles y efectivamente el servicio está con muchas limitaciones, pues operativo, ¿no? En algunos países, como hemos visto, ¿no? Ellos incluso dan varias veces, ¿no?, la lista de operadores con los que tienen algún tipo de asociación, como T-Mobile en los Estados Unidos y One en Nueva Zelanda, Optus, Telstra, Rogers. Todos estos están en Australia y en Canadá, KDDI en Corea, Salt en Suiza, Entel en Chile, Kyivstar en Ucrania, si no me equivoco, y Virgin Media O2, Telefónica, Liberty en UK, ¿no? Ya os digo, uno no para de salir de su asombro, ¿no?, cuando lee este documento. Y si me preguntáis, ¿no?, cuáles son las 5 ideas, ¿no?, que querría compartir con vosotros después de esta lectura, que de alguna forma me hace hablar de cosas sobre las que en general no me gusta opinar. Bueno,
son estas, ¿no? El folleto de SpaceX, la misma salida a bolsa de SpaceX, retrata al mundo actual tal y como lo conocemos, para bien y para mal, ¿no? Habla de cohetes, que es sorprendentemente la realidad, son cohetes en este momento, pero fundamentalmente habla de inteligencia artificial, ¿no? Que es la conversación que se tiene que tener ahora y que, bueno, no, ya insisto, podríamos hablar en otra ocasión, en otras circunstancias, no en estas, ¿no? El negocio de conectividad, aún siendo gigantesco, en serio, para su tamaño actual y para el futuro que prevén, es solo una pequeña parte de la ambición. Eso sí, la única rentable en este momento, ¿no? Estamos apuntando a un TAM que es el total, o sea, estamos apuntando a todo el mercado de las telecomunicaciones del mundo. Como os decía, entre 1,6, 1,8, 2, da igual, trillones de dólares, teradólares, ¿no? Pero más allá de la tecnología, que insisto, es asombrosa, prácticamente mágica, ¿no? Pero también lo era la telefonía móvil hace no tanto, y de hecho sigue siendo así. La aproximación es en realidad bastante BAU, ¿no? Sí, quiero decir, salvando, por supuesto, entenderme las enormes distancias, bastante business as usual, ¿no? Está por ver si este tipo de aproximación va a ser capaz de detectar o hacer aparecer no ese nuevo trillón de dólares o de euros, da igual, ¿no? Al que deberíamos estar apuntando, o si estamos viendo una tecnología que se va a superponer, va a canibalizar. Bueno, vamos a ver, ¿no? Hacia dónde nos lleva esto, ¿no? De hecho, como decíamos, hasta el CAPEX, 4 gigadólares, 4.000 millones, 4 billones de dólares al año es enorme, y aunque se duplique, es más enorme todavía, pero no es de fuera de este planeta, ni siquiera de fuera de este continente, como decía. Son cifras a las que la industria global, no país a país, la industria global, pues sí está acostumbrada, ¿no? Y las barreras de entrada son también las clásicas. Aquí no hay mucho más que decir, a pesar de que también, insisto, la tecnología es asombrosa, ¿no? La capacidad, ¿no?, de reutilizar el espectro hasta el máximo que tiene esta arquitectura de satélite en LEO, la capacidad de las antenas para tener enlaces y haces, y bueno, insisto, uno no puede dejar de asombrarse, ¿no?, cuando mira esto con atención, pero la barrera esencial sigue siendo la misma, el acceso al espectro, y el espectro, que es un recurso público, o bien lo administran los gobiernos, o bien están sujetos a regulaciones muy estrictas, o bien están en concesiones demaniales que tienen los operadores de telecomunicaciones terrestres, ¿no? Que de alguna forma actúan claramente como gatekeepers en este momento. Ante todo esto, ¿no? Ante estas barreras y ante, digamos, que esta situación, los operadores terrestres tienen que plantearse qué hacer, ¿no? Cuáles pasos dar y hasta qué punto colaborar y hasta qué punto desconfiar, ¿no? Lo que parece seguro que no es una buena idea es ignorar lo que podríamos llamar la amenaza del cielo, ¿no? Algo habrá que hacer con ella, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo sería muy cuidadoso, ¿no? A la hora de dejar grietas, ¿no? Donde de alguna forma esta planta, ¿no?, pues pudiera arraigar, ¿no?, en el futuro, al menos hasta que no sepamos cómo vamos a cultivarla, cómo vamos a cultivar esta planta. Pero sobre todo, la pregunta que nos deja el folleto en el aire, desde un punto de vista general, pero también específicamente, ¿no?, en el negocio de conectividad, en el negocio de la industria telco, ¿son estas las preguntas correctas? ¿Es esta la solución que necesitamos de esta escala? ¿Ahora? ¿Así? Bueno, otro día tal vez no podamos hablar sobre ello. De momento, muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.